En esta ocasión les voy a compartir un video, en breve, de un investigador. Se llama Daniel Stulin. Seguramente has debido ver sus videos en el internet. Este señor tiene mucha experiencia en el campo de la investigación. Creo que tiene más de 30 años de experiencia en este campo. Y les digo que yo leí su libro hace por lo menos 12 años atrás. Este libro titula El Club Bilderberg. Ahí está el libro, pueden ver. Autor Daniel Stulin. Y como a mí me interesaba mucho ya desde hace tiempo atrás conocer primeramente la Biblia y luego investigar también libros de muchos autores, documentales secretos, en fin, todo he estado investigando durante por lo menos desde unos 13 años atrás. Y este libro yo leí, por lo menos 3 veces me lo leí este libro. Y yo me sorprendí realmente cómo los amos del mundo están preparando. Y este señor conoce los planes de los poderes que están trabajando ahora mismo, en estos últimos tiempos, fuertemente. Este video dura cerca a 40 minutos, pero aguántense y tengan paciencia. Bueno, el que tiene interés de conocer lo que estamos pasando en el mundo, entonces tenga paciencia. Este señor tiene muchos libros, pero yo leí solamente, como dije antes, el libro Club Bilderberg y quedé sorprendido realmente al leer este libro. Este video fue subido el 14 de diciembre 2019, no hace mucho. Ahí ya habló este señor de la quiebra de bancos en China, en Estados Unidos y en el mundo. Más ahora vemos cómo están cayendo las economías en los Estados Unidos y el mundo. Empresas están quebrando completamente. Bueno, aquí les dejo el video. Vean con calma y con mucho interés, aunque tiene un poquito de ruido este video. Nos acompaña el doctor Stulin, Daniel Stulin, periodista, escritor, analista político, consejero económico, profesor universitario, presentador de TV, conferencista especialista en inteligencia conceptual, la geopolítica y las tendencias macroeconómicas, pronósticos geopolíticos, política exterior de los Estados Unidos, Rusia, China, este y sudeste asiático y América Latina. Autor de 15 libros con más de 8 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. Productor del documental Bilderberg The Movie, nominado al premio Pulitzer en 2 oportunidades. Ganador del Premio Internacional de Periodismo en México y asimismo fue nominado al Premio Nobel de la Paz en el año 2015 por su lucha incansable por la humanidad. Entre sus libros destaca El Club de Bilderberg, la verdadera historia del Club de Bilderberg, siendo este libro uno de los más vendidos en Europa. Cita el doctor Stulin: en el planeta Tierra hay una guerra de supervivencia. Seguimos pensando el mundo en buenos contra malos, pero el mundo ha cambiado mucho desde la caída de la Unión Soviética, una caída que fue provocada porque ya a partir de los años 60 había un acuerdo entre los cínicos dentro del poder de la Unión Soviética y del Occidente para unir 2 sistemas en uno y convertirse a lo que a partir de 1991 fue el liberalismo como único sistema mundial.
Doctor Stully, damos la vendimia. Tiene 1 hora en su participación. Buenos días, muchísimas gracias por haber venido. Yo voy a dividir mi discurso en 2 partes. Primera parte ahora, hablamos desde la óptica conceptual, os explico el mundo desde una visión que no suele salir en los medios de comunicación nacionales o internacionales. Y en la segunda parte, al final, vamos a colocar Venezuela dentro de este contexto de post-crisis y buscar de qué manera Venezuela debería actuar y jugar con quién para salir aprovechando de esta situación económica, pero no es económica, es civilizatoria que estamos viviendo ahora mismo. Más allá del currículo mío que han leído, entonces voy a dividirlo media hora ahora y media hora al final. Lo importante, yo nací en la Unión Soviética. Yo vi las consecuencias de la quiebra de mi país. Yo entiendo por qué se quebró y también entiendo las consecuencias de esta quiebra, no solo para Rusia de hoy, sino a nivel planetario. Antes de empezar, la magistrada Carmen Soleta dijo que el mal negocio para jugar con Venezuela. Bueno, yo estoy de acuerdo en parte, es buenísimo negocio si eres un malandro, porque el caos es mucho más barato que orden. Y entonces, sí, lamentablemente, pero es cierto. Los que quieren robar, los que quieren aprovecharse de vivir a costa de la parte parasitaria del país, no quieren orden. Les molesta mucho que estamos aquí y les da muchísimo miedo, porque estamos no a favor de un grupo o el otro, estamos a favor de Venezuela. Y esta es la diferencia. Y esto es absolutamente fundamental, que el proyecto civilizatorio que estamos poniendo en pie es a favor de una Venezuela fuerte, sin diferenciar si uno de uno o el otro del otro. Esto también es fundamental entender. Yo quería empezar mi conferencia conceptual hablando un poco de los números de lo que estamos viendo en el mundo a nivel económico. El telón del fondo de todo lo que estamos viendo no es la crisis de la deuda, la crisis de que está Trump de presidente de Estados Unidos, lo que estamos viendo a nivel de Europa. Es una crisis civilizatoria, toca a todos los países del mundo, porque hemos llegado al fin de un modelo planetario económico. Lo que estamos viendo en Bolivia con la quiebra de Estado de Derecho y la inmigración, golpe de Estado de Evo Morales, las personas que están detrás de este golpe de Estado son los mismos que están llevando a cabo el golpe de Estado en los Estados Unidos contra Donald Trump. Son los mismos que están llevando a cabo lo que estamos viendo en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Inglaterra con el Brexit, en Francia con chalecos amarillos, en la situación en Oriente Medio, que sea el Líbano, que sea Siria, que sea Irán, Irak, Afganistán, Hong Kong, Rusia, China, África que está en llamas, donde de los 54 países 33 están en guerra, que sean guerras calientes o guerras regionales entre terroristas apoyados, financiados o protegidos por la élite financiera, etcétera, etcétera. Es absolutamente vital de entender, repito, los que están en contra del orden constitucional en Bolivia son los mismos que están haciendo lo mismo en Estados Unidos. La lucha no está entre los republicanos y demócratas, conservadores y liberales, los verdes o los partidos, es el mismo crisis civilizatoria. Tenemos una burbuja mundial de 4 cuadrillones de dólares, es 4 y 15 ceros. Es absolutamente imposible pagar esta deuda. La única forma de pagarlo es una tercera guerra termonuclear que desgrava deudas y responsabilidades. Pues lo que estamos viendo en Oriente Medio es el intento continuo, perpetuo, diario de meter que sea Israel, que sea Irán, que sea Siria, que sea India, que sea Pakistán, quien sea, en un conflicto no regional,
porque esta élite invisible que maneja los hilos del poder no les interesa un conflicto regional. Necesitan desgravar una deuda de 4 cuadrillones de dólares. Y la única forma de hacerlo es una guerra termonuclear, con todas sus consecuencias. La deuda global es de 235 billones de dólares, que son 325% del PIB mundial. Casi 19 billones de dólares, que son bonos, valores derivados de deuda, están negociados a tipos de intereses negativos. La deuda de Estados Unidos es de 23 billones de dólares. La banca europea está apalancada 33-1, es decir, la más mínima variación de cambio en los tipos de interés se nos quiebra el sistema económico mundial. En Europa, 5 países tienen una deuda de más de $1 billón. Inglaterra, España, Francia, Italia y Alemania. De los 500 bancos italianos, 114 están en quiebra. De los top 20, 14 están en quiebra. Deutsche Bank y Commerzbank, los dos principales bancos de Alemania, han perdido 90% de su valor en bolsa. La deuda de China es de 250% del PIB. En China, de los 3.786 bancos, 578 están en quiebra. De los top 5, 4 no tienen liquidez. Estamos hablando de más de 1.300 bancos chinos que están en quiebra, aunque el gobierno está intentando de sostenerlo como sea. En Estados Unidos, cuando estamos hablando de desempleo en Venezuela, la pobreza y tal, yo no sé si os dais cuenta que 100 millones de personas en Estados Unidos no tienen trabajo. Repito, 100 millones de parados en Estados Unidos. Con la economía supuestamente en la auge, con 3 no sé qué porcentaje de personas en paro, todo mentira. El papel aguanta cualquier número, que sea en Venezuela, en Rusia o en Estados Unidos. De estos 100 millones de personas, 50 millones sobreviven solamente gracias a los cupones de alimentación. Hay un índice muy importante que la gente profesional sigue, es el índice de miseria de la CIA americana. Es decir, se calcula basado en la tasa real de inflación y tasa real de desempleo. Los números reales, no lo que cuentan los medios de masa. Y este índice en este momento es 32,89 puntos. Para comparación, en la peor época de la Gran Depresión estaba en 27. La Reserva Federal Americana tiene 56 mil millones de dólares en efectivo y 23 billones de dólares en deuda. La Reserva Federal está apalancada 87-1 y el coeficiente entre la deuda y el PIB americano es de 331%. Si podemos hablar de la economía rusa, donde supuestamente, de mi país, donde supuestamente la economía va bien y todo es perfecto. Tenemos un gobierno liberal, banquero, financista que está haciendo todo posible para destruir el país. Yo no estoy hablando de Putin. Putin no es gobierno, es presidente. En Rusia, desde el último cuarto del año 2012, tenemos una caída perpetua, es decir, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 7 por 4, 28, más un trimestre más, 29 trimestres consecutivos de una bajada. Han destruido el pequeño y mediano empreso. La economía rusa, la parte económica, no se hace ni escribe en Moscú, sino en las oficinas del Fondo Monetario Internacional en Washington. La Banca Central Rusa, los economistas rusos, los que vienen aquí a ayudar a Venezuela del Banco Central, son traidores de mi patria. Son la gente que siguen a pie de letra los órdenes del Fondo Monetario Internacional. 100 millones de rusos de una población de 140 millones tienen una depresión aguda. Rusia es el país número 1 del mundo de suicidio de hombres, donde cuadruplica a cualquier otro país. Vuelvo a repetir, lo que estáis viendo en Venezuela, desde la óptica conceptual, es exactamente lo mismo lo que estamos viendo en los demás países de América Latina, en México, en Estados Unidos, en Inglaterra con Brexit, chalecos amarillos en Francia, el auge de extrema derecha en Alemania.
Lo mismo estamos viendo en España con separatismo, que sea en Cataluña, en País Vasco, en Lombardía, en Italia, también con el auge de la Lega Nord. Lo mismo estamos viendo en Polonia, donde el primer partido nacional es de extrema derecha. Entonces, la quiebra sistémica que estamos viviendo es planetaria. Y la razón de esta quiebra no tiene nada que ver ni con creencias de socialismo, capitalismo, el modelo de negocio, que sea el petróleo o no petróleo. La crisis es la falta del modelo. En el siglo XXI, lo explico muy rápidamente, existían 4 modelos económicos. Inglés, alemán, pruso después de la guerra con Francia en los años 1870, americano a finales del siglo XIX y japonés principios del siglo XX. De estos 4 modelos se convirtieron en 2 al final de la Segunda Guerra Mundial en 1944. El bloque capitalista occidental y socialista soviético con los satélites. Y estos 2 bloques convivían bastante bien entre 1944 y 91. En 91, con la quiebra de la Unión Soviética y el bloque socialista, estos 2 modelos se quedaron en un modelo capitalismo que controlaba 60% de territorio mundial, comió los 40% del territorio del bloque soviético y sus satélites. Y durante un cuarto de siglo, como parásitos, vivieron a coste de, porque la economía tiene 2 contornos. O tú tienes el sistema abierto, lo que han hecho el Imperio Británico, el Imperio Español, los americanos a punto de pistola llevando la democracia, entre comillas, a todos los rincones del planeta Tierra y sus revoluciones de color, donde tú estás viviendo a coste de los demás países y sus recursos naturales, su población, etc. O tú tienes el contorno cerrado donde la economía tiene que ser productiva, física, real. Y mientras tú puedes seguir viviendo a costa de los demás, tú puedes seguir expandiendo la zona de influencia tuya, o en este caso de dólar. Y esto era la base del modelo Bretton Woods que se firmó en el año 1944. Entonces hasta el 91 existían 2 modelos y en el 91 se quebró la Unión Soviética y el Occidente lo comió. Se expandió y vivió a costa de bloque soviético hasta el año 2008. Os quiero recordar un dato que poca gente conoce. En 1989, la gente que vivía por debajo del umbral de la pobreza en la Unión Soviética y los satélites era 7 millones de personas. 7 años más tarde, en 1996, 7 años más tarde, al conquistar el bloque soviético de satélites, la gente que vivía por debajo del umbral de la pobreza subió de 7 millones a 168 millones. Pero después, en 2008, llamaron la crisis de subprime. No es la crisis de subprime, ni de Lehman Brothers, es la crisis civilizatoria. Entonces lo que estamos viendo ahora mismo, voy a repetir, es la crisis civilizatoria planetaria. Y el objetivo absolutamente primordial y único por encima de cualquier otro es encontrar un modelo económico que sustituye al modelo que está en quiebra. En Venezuela podemos hablar de chavismo, podemos hablar de un modelo alternativo, pero mientras que el dólar americano en Venezuela, en Argentina, en Perú, en Brasil, en Chile, donde sea, o en Rusia, siendo el modelo o moneda de cambio, siguen gobernando los americanos y manejando y mandando. Vuelvo a repetir, la necesidad que existe a nivel mundial es encontrar un sustituto a un modelo en quiebra. Tenemos muy poco tiempo en hacerlo. Yo quiero hablar muy rápidamente de lo que representa en este sentido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Comentamos el tema de los modelos, comentamos el tema de los 2 bloques, bloque socialista y bloque capitalista. Y yo sé que en Venezuela Trump es el enemigo número 1. Pero Trump no es una persona. O sea, no estoy diciendo que es un extraterrestre bajo de la luna. Trump es la consecuencia de la quiebra que estamos viviendo. Trump es la alternativa al modelo liberal banquero financista. Si la democracia es el poder de los demócratas, el liberalismo es el poder de los banqueros. Y en este sentido, Donald Trump es
O sea, la aparición de Trump como presidente de Estados Unidos solo ha sido posible debido a la quiebra. Cuando yo hablo de liberalismo, yo no estoy hablando de demócratas contra republicanos, o en Canadá conservadores contra liberales, o en España Partido Popular contra los socialistas, o Podemos en medio ahí también metido. Yo estoy hablando del modelo. Igual que el cielo es uno para todo el mundo, que sea aquí, en Fiji, en China, en Japón, en Canadá, el modelo planetario económico a partir del 91 se quedó el modelo liberal banquero financista parasitario basado en Wall Street. Por eso cuando estamos pensando, hablo en plural, cuando estáis pensando que Trump es el enemigo porque él representa a Estados Unidos, yo os quiero hacer una pregunta. Trump representa ¿qué Estados Unidos? Porque nadie me va a convencer que Estados Unidos es un país homogéneo. Como nadie va en su sano juicio va a decir que Venezuela es un país homogéneo. Aquí tenéis presidente legítimo, Nicolás Maduro, y un tipo que se llama presidente. Tenéis 2 tribunales supremos, 2 fiscales generales, 2 asambleas nacionales. Es una locura. ¿Entonces sois un país homogéneo? Es una pregunta retórica. De la misma manera, si miramos Estados Unidos, estamos hablando a nivel conceptual. Porque yo vengo del mundo de contrainteligencia militar rusa. ¿Por qué los Bushes, los Romneys, los McCains y los pesos pesados del Partido Republicano, por qué votaron a Hillary Clinton? Y si va a decir que no porque, ¿cómo se llama? Donald Trump es un mal presidente, se acuesta con una mujer ciego, mentiroso, hace cosas feas y las habitaciones de hotel de Moscú, no le invitas a tu casa, punto. Le votaron todos los pesos pesados del Partido Republicano porque ellos representan todos un modelo económico en quiebra. No hay ninguna diferencia entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Por eso cuando yo estoy hablando de Donald Trump, dicen, no, pero es enemigo porque está apoyado por su equipo es Bolton y Abrams y ¿cómo se llama? Y Pompeo y toda esa gente. Toda esa gente son enemigos de Trump. Hillary Clinton es la cara visible del liberalismo planetario. Detrás de los enemigos de Trump tenemos Hollywood, Silicon Valley, las agencias de inteligencia, los Rockefeller, los Sources, Washington, la burocracia de Washington, los medios de comunicación, el Wall Street. Todos estos son los enemigos. Yo no estoy diciendo que Trump es bueno o que Trump es malo, es irrelevante. Lo que estoy diciendo que en Estados Unidos los que están intentando de quitarle del medio a Trump son los mismos que han quitado a Evo Morales. Aquí esto no existe porque tenéis presidente del gobierno y punto. En Rusia no. Una figura de presidente y después tenemos el gobierno. Y es absolutamente vital, porque cuando en la segunda parte de la conferencia, al final, vamos a empezar a hablar de cómo colocar Venezuela, dónde y cuáles son las amistades de Venezuela en el futuro, yo os aseguro que vuestro mejor amigo no es Rusia o China. Obviamente vamos a hacer todo lo posible para sostener, ayudar y apoyar como países amigos a Nicolás Maduro. Pero también hay que ser sinceros. Si mañana Putin desaparece, muere, se va a la luna o lo que sea, el gobierno ruso, no Putin, el gobierno ruso, odia profundamente a Venezuela real, vuestra, la que estamos defendiendo. ¿Por qué? Porque el gobierno ruso es absolutamente el mismo gobierno que estamos hablando de Clinton, estamos hablando de Bush, es lo mismo, liberal, banquero, financista. Y que ni por un segundo pensáis que Rusia es mi país, la Unión Soviética. Nosotros tenemos una ideología. Rusia de hoy no tiene ideología. La ideología es dinero. Me pagas trabajo, no me pagas voy con otro. Es la diferencia entre ser ideólogo a nivel de familia, valores, ética, etc., y negocio puro, lo que es liberalismo. Por eso es vital que en la segunda parte hablamos de nuevas alianzas. Os voy a adelantar que la nueva alianza de Venezuela en el mundo post-crisis es Colombia post-Duque,
No estoy hablando, cuando hablo de Colombia, no estoy hablando de Duque. Duque no es Colombia. Duque, Santos, Uribe o quien sea, no tiene importancia. Están y mañana no están más. Pero Colombia ha estado aquí 4,5 mil millones de años con los dinosaurios. Y mientras seguimos aquí va a estar ahí Colombia. Vuestra alianza en el futuro es Colombia como vuestro país hermano. Ni los chinos ni los rusos, somos de otro mundo, somos asiáticos. Yo soy asiático. Mi abuelo es tártaro de Crimea, yo soy cuarta parte descendiente directo de Genghis Khan. ¿Qué tiene que ver Genghis Khan con Venezuela? Absolutamente nada. Ni pensamos como ustedes, ni somos como ustedes, ni nuestro ADN es vuestro. La alianza regional del futuro de Venezuela es la creación del mundo post-país, Estado-nación, y la regionalización de las economías, lo que estamos viendo. Entonces, por un lado, Colombia y Venezuela, ya profundizamos más en la segunda parte, y por otro, ojo, Trump es vuestro aliado arriba. No porque es bueno o malo, yo sé que diciendo esto, a la magistrada que le odia profundamente. Yo vuelvo a decir, yo soy soviético. Yo no tengo nada que ver con Trump. Me da igual. Pero Trump es, en el momento histórico que nos encontramos ahora, si Trump fuera presidente de Italia, de Fiji o de donde sea, sería un personaje absolutamente relevante. Pero siendo él presidente de Estados Unidos y Putin presidente de la Federación Rusa, es un hecho histórico insólito. Porque tanto Putin como Trump son los dos conservadores de derecha. Putin no es ni comunista, ni stalinista, ni marxista, ni socialista, es conservador de derecha. Que está en una lucha perpetua contra su propio gobierno, que es bien por ser liberal, banquero, financista. Entonces, cuando pensamos en etiquetas y etiquetando a un país, hay que definir, cuando hablamos de Estados Unidos, ¿cuál Estados Unidos? Porque hay una rotura tajante en Estados Unidos ahora mismo, lo estamos viendo. De hecho, de aquí a un año, estamos a las puertas de una guerra civil caliente en Estados Unidos. Un país de 350 millones de personas, donde hay 360 millones de armas, donde la fractura de un país es absolutamente como nunca han vivido, ni siquiera en la época de la guerra civil, que era la guerra entre los padres fundadores de la República y el Imperio Británico. Pero guerra civil no es malo, es bueno, porque limpia una parte de toda esta parte parasitaria y crea un modelo nuevo. Porque Estados Unidos como un país tiene un ciclo, como Venezuela tiene un ciclo, como un ser humano tiene un ciclo de vida, que sea 80 años o 90 o 75, lo que sea. Estados Unidos tiene un ciclo de vida de 80 años. Entonces, si miramos estos ciclos, por ejemplo, volvemos a finales de 1600, de finales de 1600 hasta la Revolución Americana. Es un ciclo. De la Revolución Americana a la Guerra Civil de 1861 es otro ciclo. De la Guerra Civil Americana hasta la Segunda Guerra Mundial, tercer ciclo. Y de la finales de la Guerra Mundial, segunda, hasta ahora cuarto ciclo. Entonces Estados Unidos en cuatro ciclos ha ido de una miseria absoluta de los colonos que morían de hambre, mataban a los indios, a ser un hegemón del mundo. Pero estos ciclos de vida, porque al final para los chinos la historia es la suma de los ciclos de distintos periodos de tiempo, tiene su periodo, como Rusia es de 100 años y Europa es 227, y por lo que entiendo, lo que decía la magistrada de Venezuela, unos 40, 45 años. Entonces hay que tener en cuenta que muchas de las cosas que estamos viendo, esperando que pasaran, vamos a poder llevarlo a cabo después, a partir de esta guerra civil, que muy probable va a fracturar a Estados Unidos en varios países. El mundo de contrainteligencia, el mundo conceptual a que yo me dedico, no me dedico a comentar lo evidente, comento lo invisible conceptual. Y me dedico a crear modelos
que explican el futuro del mundo desde una óptica conceptual. Entonces, en ese sentido, estamos en este momento en un periodo donde hemos ido de 1648, el Tratado de Westfalia, con todas sus características de Estado, nación, etcétera, etcétera, hasta finales de los años 60 del siglo XX. Llamámoslo Global 1.0. En 1968, en la reunión del Club Bilderberg, que es una organización privada semisecreta que yo saqué a la luz hace unos 20 años, ellos decidieron, Bilderberg es ex potencias de la OTAN, Europa Occidental, Canadá, Estados Unidos, crear un Global 2.0, es que el concepto empresa mundial S.A., es decir, poderes fácticos, económicos, financieros que tienen más poder que los gobiernos. Y lo estamos viendo, si estamos hablando de Goldman Sachs, de JP Morgan, tienen más poder que casi cualquier gobierno en la Tierra. Y esto duró lo que duró hasta 2008. Y en 2008 se quiebra el concepto de empresa mundial S.A. En 1971, cuando Nixon quitó el oro, el pega al dólar americano, se quebró Estados Unidos como Estado-nación. En 2008 se quebró el concepto de empresa mundial S.A. y ahora estamos en Global 3.0. El mundo postindustrial, mundo de networking, donde la energía no es petróleo, sino conocimiento e información. Por eso es absolutamente vital tener en cuenta que cuando tú estás hablando de tecnología, tú puedes robarlo, criarlo, comprarlo, pero lo que tú no puedes hacer a nivel conceptual, civilizatorio, robar un concepto de la nación a otros. Por eso cuando estamos hablando de los países, por ejemplo, los proyectos globales, que están por encima de los países como concepto, decimos, ¿el concepto de China como proyecto es exportable al resto del mundo? Absolutamente no, ¿estáis de acuerdo, no? O sea, el concepto de lo que es China no es exportable a América Latina, no es exportable a Estados Unidos, no es exportable a Europa. Los chinos es una civilización que tiene 5.000 años. Es el reino medio, es una civilización celeste, en el sentido que el resto de seres humanos en planeta Tierra vinieron de un mono, como decía Charles Darwin. Bueno, no ha sido Charles Darwin, era Engels, pero ellos vinieron de los extraterrestres de ahí. Por eso son absolutamente distintos a nosotros. No comen con cuchillo, comen con palillos, no tienen letras, tienen hieróglifos que son representación visual, como un emoji, etcétera, etcétera. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar un proyecto civilizatorio, pero no para Venezuela país, porque el concepto de Estado-nación ya no existe más. Y esto también obviamente crea un problema muy, muy importante. Estamos hablando de un código, que es el código Hammurabi, ¿no? De 1761 a.C., hasta ahora el concepto de ojo por ojo, diente por diente, pero ya en el mundo de hoy, el mundo de transhumanismo, posthumanismo, inteligencia artificial, hombre y máquina, cyborgs, etcétera, etcétera, el concepto de ser humano tal y como lo hemos entendido a lo largo de la historia ya no existe más. Entonces tenemos que reescribir las leyes planetarios y encontrar un lenguaje nuevo posthumano, civilizatorio. Y este avance tecnológico que estamos viviendo ahora mismo, y esto también voy a hablar en la segunda parte, o nos unimos a eso, o vamos a desaparecer como país. O sea, por ejemplo, hablando de China, China no es un país homogéneo. Hay 1.000 millones de chinos, o que sean 950 millones, da igual, que viven en el primer avance tecnológico, es decir, su tecnología es una pala o una bicicleta, y sobreviven de $1, $1.50 por día. ¿Qué prospección tiene esta China? Ninguna. Hay otro China de 300 millones de personas que es de segundo, tercero, cuarto desarrollo tecnológico, que viven sería como la Unión Soviética de los años 80. Y esos son unos 350 millones.
Y hay clases, estamos hablando de ciudades como Shanghai, Hong Kong, son 150 millones que esto viven en el auge tecnológico. Nano, Bayer, Foucault, convergencia, etcétera, etcétera. Ok, 5 minutos, voy terminando. Entonces, en ese sentido, o sea, mi mensaje para la primera parte: el concepto de Estado-Nación no existe más. Tenemos que redefinir el papel de Estado dentro de este modelo original, porque el BRICS, por ejemplo, era el primer intento de regionalizar las economías. Brexit en Inglaterra es un intento de salir de este mundo post-crisis, donde la lucha está entre los liberales financistas, banqueros, parásitos, por un lado, y la clase aristócrata, las tierratenientes. En este sentido, este Zulia es un lugar absolutamente vital, porque cuando yo estoy hablando de tierratenientes, los de aquí me entendéis muy bien. Es el concepto histórico de tierra y sangre. Yo soy de aquí no me muevo, soy de 15 generaciones de aquí. Mis padres, abuelos, bisabuelos, bisabuelos, todos somos de aquí. Esto es nuestro legado. No nos vamos a dar vuelta por el mundo, buscar ser ciudadanos de segunda y tercera en Estados Unidos o donde sea, donde mira uno de